materia de energía y de desarrollo sustentable, investigadora, académica, especialista, afiliada al Instituto Tecnológico de Massachusetts, al MIT, además de investigadora residente en el Baker Institute. Por si todo esto no fuera suficiente, sirvió además como subsecretaria del ramo en administraciones anteriores. Doctora, bienvenida, gracias por este tiempo y este espacio. Muy buenas noches, Leonardo, un enorme gusto saludarlos a ustedes, a los tres y al auditorio. Muchas gracias, doctora. Le doy la bienvenida al maestro Enrique Quintana. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Lourdes. Víctor, bienvenida, Lourdes. Gracias. Mucho gusto saludarte, Enrique. Le doy la bienvenida también a don Víctor Piz, editor en jefe del Financiero Diario. Gracias, Víctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Saludos a todos. Bienvenida, Lourdes. Buenas noches, Víctor. Un gusto saludarte. Tenemos, doctora, una... no me atrevo a decir revolución, pero un cambio profundo en materia energética en México. Lo venimos teniendo, me parece, desde hace una década, tal vez un poco más, ya nos dirá usted. Primero con la profunda y para muchos progresista reforma de la administración pasada. Y ahora con todas las señales que vemos todos los días y con el discurso del gobierno y para pues ya no tener duda alguna el memorándum del presidente de la República a los reguladores energéticos a principios de la semana pasada. Hay todo un debate y una discusión de qué está pasando, de cuál es la ruta, la dirección que sigue el gobierno. Creo que el memorándum es muy claro y muy explícito en ese sentido. Tal vez debiéramos, doctora, empezar por una valoración de lo que está pasando, de la visión del gobierno, de esto que muchos en la práctica y en el terreno han llamado ya una auténtica contrarreforma. Y luego vamos desmenuzando la parte eléctrica, la parte de los hidrocarburos, la parte de la petroquímica, en fin, hay mucho de lo que está en debate hoy en día. Lourdes, por favor, tu primer balance y análisis sobre este escenario. Con muchísimo gusto. Bueno, yo lo primero que diría es que aquí no hay sorpresas. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro desde el principio en su visión del sector energético. Si bien cuando ganó las elecciones, bueno, durante la campaña y cuando ganó las elecciones, dijo muy claramente que permitiría que la reforma continuara operando hasta el 2021 y luego tomaría decisiones sobre si dio los resultados esperados o no. El mensaje fue muy claro porque el gobierno ha ido frenando la implementación de la reforma, primero cancelando toda posibilidad de rondas petroleras, cancelando las subastas eléctricas, cancelando las subastas de líneas de transmisión y además pues poco a poco colocando a personas con una visión más afín a la que tiene el gobierno en los órganos reguladores, particularmente en la CRE, donde pues digamos que hay un cambio muy profundo. Y bueno, yo creo que a lo largo de los meses de la pandemia lo que hemos visto es que poco a poco, casi cada semana o cada mes hemos tenido alguna sorpresa que pues pone un freno mucho mayor a la reforma. La señal es muy clara. A mí no me sorprendió el memorándum. Creo que hay cuestiones en las que no estoy de acuerdo con la visión, pero sin duda aquí no hay sorpresas. Y si acaso lo que diría yo es, hay una visión muy clara de regresar a un pasado que de alguna manera tampoco nunca existió. Así vemos la historia del sector energético en el siglo XX, hubo momentos donde hubo mayor o menor participación del sector privado, pero esta visión de un esquema de dominio de monopolios lo llegamos a tener en algunos momentos. Creo que los resultados no fueron los mejores en términos de los objetivos, que de alguna manera siguen siendo los mismos para el gobierno. ¿Y cuáles son estos objetivos? Pues, entre otros, contar con energéticos de bajo costo,
para la población y para la economía mexicana. Y ahí es donde creo que, como bien decía Leonardo, hay que ir desmenuzando cada punto. Hay que preguntarnos si la autosuficiencia energética y poner todo en manos de dos monopolios es el mejor esquema para lo que requiere una economía como la mexicana. Ese podría ser, querida Lourdes, la primera reflexión, porque ciertamente yo coincido, a ver qué dicen mis colegas y compañeros, pero es una visión, él mismo en el memorándum señala las visiones de los gobiernos de Lázaro Cárdenas en los 30 del siglo pasado y de Adolfo López Mateos en los 60, cuando pues se expropió la industria eléctrica. No parecieran visiones ni de vanguardia, ni muy actuales y muy presentes, pero el punto aquí es ese, es volver a la visión de dos grandes monopolios del Estado, uno en petróleo, en petroquímica, en combustibles fósiles, por cierto, ya entraremos a eso, gasolinas, diésel, etcétera, y otro en materia de generación y distribución de energía eléctrica. Dos monopolios haciendo a un lado todo lo demás que se había venido construyendo la década presente y la pasada en términos de traer o atraer inversión privada, nacional o internacional a estos sectores. Esa visión está clarísima y hoy no tenemos duda alguna de ella. ¿O me equivoco, doctora? No, coincido completamente. Yo aquí el punto que diría es, efectivamente, el presidente se va a la visión de Lázaro Cárdenas y de López Mateos sin precisar cuáles fueron las razones por las cuales se dieron esas dos nacionalizaciones. Son razones y contextos muy diferentes de los que tenemos hoy en día y con una visión también, creo yo, equivocada de lo que fue particularmente la reforma energética de 2013, porque se habla mucho de que es una reforma privatizadora y en realidad la reforma energética lo que buscó fue darle viabilidad a Pemex, a CFE y asegurar que en el mediano plazo la economía mexicana contara con los combustibles que necesita para crecer en cantidad y en precios competitivos. Y aquí estamos viendo un esquema, por ejemplo, donde el presidente habla en su memorándum de que no van a incrementarse los precios de los energéticos. Y bueno, esto me lleva a pensar que vamos a regresar no solamente a un esquema de monopolios, sino también a un esquema de subsidios y a un esquema donde toda la tecnología tiene que ser nacional. Y entonces el tema es si realmente la economía mexicana tiene lo que necesita para poder llevar a cabo esas inversiones y que el sector energético no se convierta en un freno para la competitividad del país y para el bienestar de la población. Monopolios, subsidios, eventualmente tarifas controladas también, Lourdes, muy importante esto, coincido con esta visión. Ya hablaremos más adelante, y creo que lo has tocado, de la eficiencia de ese modelo, es decir, lo puedo decir yo, pero luego lo contrastaremos. Creo que llegamos tardíamente a la reforma del 2013, porque en otras partes en el mundo ese paso se había dado antes, pero llegamos ahí por la ineficiencia del modelo monopólico. Pero escuchemos a Enrique Quintana, por favor. Coincido, Lourdes, en el sentido de que dicho memorándum no fue sorpresivo. Quizá lo que vimos es una expresión directa de lo que las señales, decisiones de política pública, discursos, ya indirectamente sugerían. Probablemente una de las cosas que de modo directo se formuló en ese documento fue el considerar la posibilidad de volver a hacer una reforma, probablemente constitucional, pero al menos legal, en caso de que el marco jurídico vigente no permita el cumplimiento de las metas que se está planteando el presidente. De manera subrayada, el fortalecimiento de Pemex y de la CFE. Y muchos nos preguntamos, en realidad, ya lo sugerías tú en la consideración previa, en realidad el marco jurídico permite el fortalecimiento de Pemex o CFE, o bien sí vamos a ver si cumple el presidente con lo que allí señala los próximos meses o años, en el peor de los casos,
una reforma que incluso podría ser constitucional para regresar la ley fundamental a los términos previos al 2013. ¿Cuál es tu perspectiva, Lourdes? Bueno, a mí no me sorprendería que como mínimo se impulsara una reforma legal. Eh, ¿Por qué? Porque creo que el presidente busca dejar su sello en términos del sector energético, tiene una visión muy clara y es una visión que sí está encontrada particularmente con las leyes secundarias de la reforma energética, en el sentido de que lo que la reforma busca en las áreas no estratégicas. Recordemos que en el artículo 27 constitucional se establecen las actividades que son estratégicas y que por lo tanto solamente son el Estado el quien las lleva a cabo a través de Pemex y CFE, o bien las prioritarias. Pues en las áreas prioritarias todo el esquema es un esquema de generar mercado basado en la competencia. ¿Y por qué se buscó eso, crear un mercado y que hubiese competencia? Por dos razones fundamentales. Uno es porque CFE y Pemex solo no lo podían hacer todo, y eso tiene que ver con la apertura que se dio en el área eléctrica desde el año 92 y que había que regular por una serie de cuestiones que me encantaría que podamos detallar en un momento. Y en el lado de Pemex, porque era pues justamente también las limitantes y las complicaciones que tenía Pemex para abastecer el mercado de gasolinas, de diésel, de turbocinas, incluso diría yo de gas natural. Entonces se buscó, justamente porque las inversiones son cuantiosas, encontrar manera donde los privados pudieran participar bajo reglas muy claras, con la regulación de los órganos reguladores y con la rectoría del Estado. Entonces, creo yo que si se pudiera entender el esquema, hay muchos elementos que podría aprovechar este gobierno para obtener todos los beneficios que ofrecía la reforma. Este sexenio era el sexenio en que se iban a lograr esos beneficios. Sin embargo, es muy claro que por razones políticas no hay interés en eso. Entonces yo creo que como mínimo sí se va a buscar una reforma a nivel de las leyes secundarias, y pues quizás incluso si los números dan, una reforma constitucional. Ahora, yo creo que una lectura a fondo del texto constitucional permitiría al gobierno y a los detractores de la reforma energética darse cuenta que la reforma energética no es esta caricatura que nos han puesto de privatización y disminución de Pemex y CFE. Sí se busca fortalecer a las CFEs, se busca además que haya sustentabilidad no solamente en el sentido financiero, ambiental, sino sobre todo social. Y hay toda una componente social de la reforma energética que este mismo gobierno no ha aprovechado. Entonces, creo que hay mucho para que este gobierno pueda tener la política energética que quiere, pero hace falta entender las cuestiones técnicas, porque yo veo a este gobierno cometiendo de alguna forma el mismo error que el gobierno anterior, que es prometer una serie de cuestiones desde una perspectiva política sin adentrarse a las complejidades técnicas, que en este caso además las complejidades técnicas las tenemos que leer en el entorno del gran cambio que se está dando a nivel mundial en el sector energético, donde estamos en plena cuarta revolución industrial que nos lleva a la electrificación, la digitalización de las cosas, con un cambio revolucionario que nos lleva a un esquema y un modelo del sector energético muy diferente del que vivimos en el siglo XX y el que tenemos hasta ahora. Muy diferente, y estoy de acuerdo contigo, doctora. Ahora entramos a los detalles, hay muchos que ya mencionaste, el jurídico, el tema de la autoeficiencia. Quiero que escuchemos a Víctor Piz antes de entrar al detalle técnico. Víctor, por favor. Sí, gracias, Leonardo. Un poco la reflexión es en el sentido de este debate que hay en materia energética y también frente a la posibilidad ya planteada de que el presidente pues presentara una reforma, no sabríamos en qué términos, si fuera constitucional o a las leyes secundarias para rescatar a Pemex y CFE, como dice él. La pregunta, Lourdes, es si bueno, los hechos, a la reforma energética 2013
no se le dio continuidad, se suspendió o se detuvo. La pregunta es si es sano que en este momento haya un debate técnico y sustentado sobre la reforma, que se haga un reconocimiento de los avances, pero también de los desafíos, algunos que mencionabas ahora. Creo que sería también importante que sí se pusiera en esta perspectiva, ¿no? Que si va a haber un debate, pues haga un debate de lo que se ha hecho y de lo que podría hacerse, porque uno de los argumentos del presidente frecuente, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, es que las empresas que ganaron contratos en las rondas petroleras, pues no están produciendo. Él dice, es que no, se comprometieron a producir y no están produciendo, pero bueno, también hay una curva de tiempo que además son inversiones muy cuantiosas, es un sector en donde el riesgo es muy alto, pues lleva tiempo, los resultados no se dan en el corto plazo, ¿no? Víctor, tú tocas un punto que me parece fundamental desde el punto de vista político para cualquier gobierno. Y repito, el error lo hizo el gobierno anterior y yo veo a este gobierno de alguna manera haciendo el mismo, y es prometer cosas que el sector energético no te puede dar de la noche a la mañana. No te da por decreto producción petrolera, no te da por decreto que los precios de la energía eléctrica bajen. O sea, se tiene que llevar a cabo una serie de inversiones que llevan un tiempo de maduración. Entonces, justamente, muchos de los contratos petroleros se suscribieron en el 2016, 2017, incluso 2018. Esos contratos, particularmente los que están en aguas profundas, pues su fecha de inicio de producción está en una década. O sea, normalmente llevan de 7 a 10 años. Los proyectos en aguas someras llevan por lo menos 3 a 5 años. Y yo creo que varios de los que ya iniciaron producción han hecho verdaderamente un esfuerzo muy impresionante de encontrar descubrimientos y de avanzar, incluso de iniciar algo de producción, pero evidentemente es un proceso. Y además hay otro tema importante. Normalmente las empresas petroleras no van a producir un campo. Normalmente les gusta poder juntar un grupo de campos, que es lo que hace que valga la pena el riesgo y la inversión. Entonces, una de las razones por las cuales le entraron a las rondas era la perspectiva de poder estar participando en distintas rondas. Recordemos que existía un plan quinquenal para las rondas de petroleras, y esto era una señal muy clara. En el sexenio pasado se invirtió como nunca en México en toda el área sísmica, el conocimiento sísmico del Golfo de México. Se tiene muchísima información, es información del Estado mexicano, lo tiene el ACN, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y ese conocimiento permite conocer mucho mejor la geología y poder escoger mejor qué áreas son las que se van a producir. Una de las grandes tragedias que tenemos hoy en día es que el 69% de los recursos prospectivos de la nación no los está trabajando nadie. Pemex no se da abasto con lo que recibió en la ronda cero, y como hemos visto ya incluso en el memorándum se nota que va a venir una caída en la producción a 2.2 millones de barriles día. No queda claro si es para Pemex o para Pemex y los privados, pero digamos ya hay una baja. Recordemos que en la ronda cero Pemex se le dio lo necesario para poder producir de 2.5 millones de días durante los próximos 20 años. Entonces, Pemex no está desarrollando el potencial que tiene ya de recursos. Y por el otro lado, el Estado mexicano tiene guardaditos áreas que pueden ser muy interesantes de producción petrolera en un momento que es crítico. ¿Y por qué es un momento crítico? Porque la era del petróleo se está acabando. Y no es porque no haya petróleo, es simplemente porque el mundo se está moviendo hacia energías más sustentables, se está tomando una conciencia muchísimo más clara sobre la importancia de acelerar la transición energética. Lo vimos en estos días, el director de BP ya anunció un cambio radical. La empresa petrolera va a pasar a ser una empresa mucho más enfocada hacia las energías renovables. Lo hizo hace un par de años Statoil, que incluso cambió de nombre a Equinor y se está volviendo también una empresa mucho más clara de energía. Pero además, esta
este debate que estamos viendo en México, a mí me gustaría comentarlo, no es un debate únicamente en México, es un debate que se está dando en otras naciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, en plena campaña presidencial, estamos viendo la visión de Donald Trump apoyando las carboeléctricas, la producción de petróleo, y por el otro lado, el candidato Biden, que ya anunció una inversión impresionante en avanzar la transición energética con un compromiso de que Estados Unidos consumirá pura energía eléctrica de renovables al 2035, o sea, estamos hablando de 15 años. Lo estamos viendo en la Unión Europea, donde también ya se anunciaron inversiones muy importantes para impulsar la transición energética en este proceso de recuperación económica a raíz del COVID. Y al mismo tiempo estamos viendo países como por ejemplo Polonia, que sigue apostándole al 100% al carbón. Entonces, creo que también es importante poder poner estos temas dentro de un contexto que va, digamos, más allá de los debates que se están dando en México, y donde pues es importante pensar dónde se invierten los pocos recursos financieros que tiene el gobierno de México. ¿Dónde ponemos estas inversiones? ¿En arriesgar o en darle viabilidad a la economía mexicana y tener una visión de futuro? Muy importante esto que mencionas, Lourdes, fundamental. Apunto solamente algunas cosas. A pesar de las decisiones y los decretos políticos, no pueden someter a la técnica. Podemos prometer producción y podemos prometer precios y lo que sea, pero pues si técnicamente la infraestructura de las empresas no lo da, pues no va a suceder. Y regresamos a esto del debate internacional en un momento, porque sí me parece importante. Hay como una clara tendencia que se mueve en el mundo hacia energías limpias, renovables, y que están dejando atrás el carbón y la petroquímica y todas estas cosas que contaminan tanto, y sin embargo México pues le apuesta más a fórmulas del pasado. Déjanos hacer una pausa rápidamente. Estamos con la doctora Lourdes Melgar, investigadora experta en materia energética y de sostenibilidad. Déjenos ir a mensajes, volvemos enseguida. Los grandes empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles. Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero. Al sonar la campana, con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 3 de la tarde. El Financiero Bloomberg. Información con poder. A ver, rápidamente, puntos muy precisos. Enrique ya los planteaba, lo jurídico primero. El presidente abre el memorándum, Lourdes, en respeto pleno a la autonomía, pero luego da esta serie de directrices y les fija una postura política. ¿Está violando la autonomía el memorándum del presidente, Lourdes? Bueno, el presidente está dando su visión de las cosas de política energética. Yo donde veo desde el punto de vista cuestiones jurídicas que incluso ya están en tribunales, son justamente el decreto que publicó SENACE y el decreto que publicó CENER a finales de abril y principios de mayo de este año, donde básicamente se transforma el despacho eléctrico, donde se supedita el despacho económico al despacho, digamos, a las visiones de seguridad del SENACE, y donde ya sabemos que ya hay una enorme cantidad de amparos, más de 100 amparos, incluido una controversia constitucional que interpuso la COFECE. Y bueno, pues ahí sí estamos hablando de temas que tienen que ver con estar por encima de la legalidad, no solamente la legalidad en términos de lo que establece el marco jurídico del sector energético, sino incluso, diría yo, tratando de legislar cuando esa es una atribución de otro poder, ¿no? Entonces,
ahí yo es donde veo un problema serio. Sin duda, pues digo, es una presión, este memorándum es una presión para los funcionarios del sector energético y los pone a ellos en una situación complicada porque evidentemente pues tienes responsabilidades con las que tienes que cumplir. Entonces, aquí es una instrucción de alguna manera del presidente que se contrapone a lo que tendrían que hacer. Con mucha claridad. Enrique, por favor. Lourdes, el propio memorándum señala que los contratos que ya se suscribieron y que condujeron ya incluso a inversiones que se realizaron en el marco de la reforma energética, pues se van a respetar. Sin embargo, tú que tienes contacto con empresas, con gente en el mundo de la inversión del sector energético, ¿cómo ves el ambiente? Porque si yo me pongo en los zapatos de una empresa que empezó a desarrollar un campo que ganó, que le fue asignado a través de una licitación y ha invertido una cierta cantidad, pero le falta el 80% de la inversión, porque como bien decía, son inversiones de largo plazo. ¿Qué es lo que están sintiendo en este momento? ¿Van a continuar o has detectado ya algún nivel de preocupación que pueda conducir a suspender los proyectos y no poner en riesgo pues más recursos de las empresas en lo individual o de los consorcios cuando ganaron los campos en asociación para no incurrir en riesgos en caso de que venga una modificación legal o constitucional? Mira, yo te diría que aquí hay que también ir separando por áreas, ¿no? Hay un tema en el memorándum que sí es muy preocupante. Dice que que va a respetar los contratos siempre que no haya habido fraude. Y pues hemos visto esta cuestión de manejo de supuestos fraudes, por ejemplo, como hubo en el caso de los gasoductos. Es una táctica a la cual ha recurrido en varias ocasiones la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en el lado que tiene que ver específicamente con producción de petróleo, con los contratos que licitó la Comisión Nacional de Hidrocarburos en las distintas rondas, yo ahí no veo que haya un tema mayúsculo. Algunas empresas han vendido o digamos se han movido de socios, se han ajustado, pero digamos que en términos generales ha habido incluso contratos que se han devuelto, pero en términos generales la relación sigue viéndose como muy profesional con la CNH. Las cosas han ido avanzando, la CNH ha ido aprobando los programas de operación y de trabajo de los contratistas. Entonces ahí yo diría que no veo gran preocupación más allá del hecho de que pues la visión y la razón por la que vinieron a México de alguna manera cada vez la están viendo más lejana. Donde realmente sí veo un problema que además le va a llevar a tener un problema al gobierno mexicano en el mediano plazo, es en todo lo que tiene que ver en lo que llamamos en la jerga petrolera el mid y el downstream. Y particularmente, por ejemplo, todo el tema de almacenamiento de combustibles, que como sabemos México tiene muy limitado el almacenamiento para gasolinas, diésel, etcétera, tema de estaciones de servicio, todo eso. Ahí es que algunas empresas habían seguido adelante, pero la enorme frustración que tienen con la parte eléctrica es que hay, pues la CRE básicamente ha detenido el otorgar permisos y no se otorgan los permisos y, por ejemplo, para el tema de las importaciones de gasolinas tienes por lo menos 7 o 8 permisos que te tienen que dar. En casos eléctricos también, tus inversiones que ya estaban y que están ahora paradas. Entonces, el riesgo para México es que si bien ha habido la expectativa de decir, bueno, vamos a ver qué pasa, particularmente vamos a ver qué pasa una vez que entre en vigor el TEMEC, vamos a ver qué pasa cuando entre en vigor la renovación del acuerdo con la Unión Europea. Es como estar esperando un momento, pero al mismo tiempo, pues estas empresas, particularmente las empresas internacionales,
están mirando al mundo y están mirando las oportunidades, y yo creo que eso es algo que el gobierno de México no ha entendido. Tienen esta visión de que todos quieren venir a México como si México fuera una burbuja, y en realidad, en términos petroleros, pues Brasil está siendo muy exitoso con sus rondas, por cierto, copiando el modelo mexicano de la reforma energética. Guyana ya se abrió, estamos viendo en otros lugares en Medio Oriente, en África. Entonces, las grandes empresas petroleras están encontrando oportunidades, y paréntesis, vale la pena decirlo, en este momento todas están deteniendo sus inversiones porque el precio del petróleo, como sabemos, se desplomó de manera espectacular, y pues más bien están poniendo la casa en orden, ¿no? Pero digamos que la perspectiva de mediano plazo es cómo le hacen, dónde hace sentido invertir, y México está perdiendo atractivo. En la parte eléctrica, pues ya hay empresas que han tomado la decisión de irse de México o dejar de invertir en proyectos que ya tenían, ya tenían pensados, que ya tenían los recursos para invertir. Sin duda, yo creo que para empresas como Iberdrola, que pues todos los días casi las acusan de una serie de cuestiones, pues muy frustrante cuando traes inversiones de más de 1,000 millones para este año y no puedes invertirlas, pues entonces te vas e inviertes en otro lugar donde te dan, no solamente te abren los brazos, sino que encima te ponen todas las condiciones fáciles para que lo puedas hacer, en vez de que te estén cerrando la puerta. Yo creo que en el sector eléctrico es donde hay quizás más dificultad y más frustración en este momento. Sin duda la hay, y sí tenemos registro y conciencia de los que están partiendo y se llevan inversión, se llevan dinero, se llevan empleos, y en la administración vemos a gente aplaudiendo, muy contentos por eso. Ya entramos un poquito más adelante en lo ideológico, porque hay también un componente de este, doctora Melgar, este tema como nacionalista, ¿no? El que vengan inversionistas extranjeros, abran empresas, abran empleos aquí, parece como una traición a la patria en la visión extrema de algunos radicales. Víctor, por favor. Sí, yo quiero preguntarle a Lourdes su opinión sobre el papel de los organismos reguladores en el sector energético, hablando de la CRE, de SENACE, CNH y otros, porque dice el presidente que supuestamente son autónomos, pero terminaron, lo dice en este memorándum, terminaron convertidos en simples instrumentos, en instancias a modo y en andamiajes serviles en beneficio del sector privado y en perjuicio del patrimonio nacional. La pregunta es si hay en los hechos un desmantelamiento de los organismos reguladores, hablando de sus decisiones basadas en la reforma de 2013, si están ancladas legalmente sus resoluciones o sus normas, en el caso de la CRE, por ejemplo, permisos de importación o de SENACE en materia eléctrica. Creo que ya tampoco es garantía de continuidad que el periodo de los reguladores sea escalonado y también ajeno a los ciclos político-electorales, Lourdes. Bueno, yo diría que definitivamente ha habido un embate muy fuerte hacia los órganos reguladores. Y sin duda hay que distinguir, yo creo que en el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha habido mayor respeto a su autonomía, a sus decisiones técnicas. Si bien, digamos, el presidente nombró a un nuevo presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que no necesariamente, digamos, venía con la visión de la reforma energética. Pero yo creo que ahí las cosas están funcionando bastante bien. Siguen siendo muy técnicos, muy profesionales, y hasta donde yo puedo ver, incluso la relación con las empresas sigue siendo muy, digamos, profesional, en el sentido de marcar la raya entre cuál es el rol del regulador y cuál es el rol del regulado, ¿no? Papel. Además, pues digo, son la CNH quien certifica las reservas del Estado mexicano, quien las administra, etcétera. Yo creo que ahí hay una organización que está funcionando bien. En el caso de la CRE, definitivamente no. O sea, recordemos el pleito abierto que tuvo el presidente de la República
con el presidente de la CRE al inicio de esta administración, su salida, salieron por lo menos 2 o 3 más comisionados. Entonces ya justamente ese mecanismo que se había establecido para que cada año entrara un nuevo regulador, un nuevo comisionado y que hubiera una continuidad y una visión, eso se acabó. Con perfiles además, como pudimos ver, y una batalla muy fuerte que se dio dentro de la Comisión de Energía del Senado para la ratificación de algunos de estos comisionados que pues no cumplían mínimamente con el perfil técnico que se requiere para ser comisionado. Y bueno, finalmente pues ya quedó una comisión no solamente bastante a modo a la visión que tiene este gobierno, sino desmantelada. Desmantelada porque recordemos que además primero con los recortes impresionantes que ha habido en términos del servicio público, la reducción de salarios, ahora con la pandemia, si mal no recuerdo, hubo del orden de 200 funcionarios de la CRE que salieron. Entonces estás con una comisión reguladora de energía que tiene que regular sector eléctrico y tiene que regular todas las operaciones del mid y downstream, bueno, no del mid, pero principalmente del downstream de hidrocarburos, que quiere decir todo el tema de las gasolinas, del gas LP, todos los permisos, pues con muy poca gente con los conocimientos técnicos y la experiencia, y pues con mucha presión política para seguir una ruta distinta que es básicamente bloquear a los privados. Entonces ahí sí yo veo un tema. Igual que el tema del SENACE, yo creo que para los técnicos del SENACE debe de haber sido difícil el memorándum que publicaron a finales de abril, porque pues, es un sinsentido. O sea, si lo que quieres es bajar las tarifas eléctricas y que haya confiabilidad, pues no puedes estarlo haciendo con definiciones políticas. Que por cierto, en el memorándum que estamos contando, el presidente incluso menciona en el orden en el cual debe despacharse la energía eléctrica, y lo que vemos cualquier técnico, y yo estoy segura que los del SENA se lo pueden ver, te va a decir que ese despacho poniendo el presidente ya va a llevar a que los precios de la electricidad sean muchísimo más altos. Y si los precios no van a subir, vamos a tener que incrementar de manera espectacular los subsidios, y por cuestiones de tratados no podemos subir los subsidios en industria y comercio, solamente los residenciales de bajo consumo, y eso va a ser un problema mayúsculo para el país. Pero me gustaría mencionar un regulador del cual no hemos hablado, que también es importante para el sector de energía, y que es la ASEA. La ASEA, que es una paraestatal que reporta a la Semarnat, pero sin embargo que es la que regula a todo el sector de los hidrocarburos, con excepción de lo que es exploración y producción, y que también ha sido debilitado muy fuertemente. Recordemos también toda la controversia que hubo con el nombramiento del titular de esa entidad. Pero la ASEA es fundamental porque el trabajo de la ASEA es esencial para evitar que haya accidentes que pueden ser muy riesgosos en el sector hidrocarburos, desde un accidente en exploraciones en aguas someras o aguas profundas hasta que explote una pipa de gas o cualquier de gas LP o cualquier tema de esa naturaleza. Y pues ahí también tenemos a un regulador muy, muy debilitado. Pues en los hechos, a partir de tus palabras, Lourdes, el desmantelamiento práctico de estos órganos independientes construidos para vigilar, regular, defender la competencia, el equilibrio, las mejores tarifas para el consumidor, no para el empresario, a diferencia del discurso que se dice hoy. Déjanos hacer una nueva pausa y regresamos a la recta final del programa. Mensajes, volvemos.
Estamos de regreso con la doctora Melgar revisando el panorama energético de México. Dabas cuenta, doctora, hace un momento del orden, porque el memorándum presidencial lo establece, en que se despacha y se hace el suministro de energía eléctrica. Para nuestro auditorio, lo comento para que todo el mundo lo tenga en mente. El memorándum dice, primero, la energía que venga de las hidroeléctricas. Segundo, la generada por las plantas de la CFE. Tercero, la eólica y la solar proveniente de particulares. Y la cuarta, el ciclo combinado de particulares. Y decías, este despacho pues no solamente desalienta a los inversores, sino tendrá un efecto en las tarifas. Me decían expertos y abogados del sector, me decían, en ninguna parte del mundo es así. ¿Qué dices, Lourdes? No, en ninguna parte del mundo es así, pero es que además hay dos temas fundamentales. El primero es que no se está tomando en cuenta cuestiones técnicas, como por ejemplo este tema de las hidroeléctricas. Hay temporadas del año en que nuestras hidroeléctricas pues, no pueden cumplir con el suministro que requieren porque no están los niveles del agua. Dos, los costos de generación de la Comisión Federal de Electricidad son superiores a los de los privados. Y tercero, pone en último lugar los ciclos combinados de gas natural, con lo cual nos está excluyendo de la generación, una de las generaciones más competitivas, generación de base, generación barata. Y por último, lo preocupante también es que estamos hablando de generación de CFE que cada vez se ve más hacia carbón y combustóleo. Combustóleo mexicano tiene un altísimo contenido de azufre y por lo tanto contaminantes, no solamente partículas, gases de efecto invernadero y cuestiones que afectan a la salud y al medio ambiente. Fíjense ustedes que nos hacen el favor de escuchar, producción cara, más cara, con mecanismos e instrumentos viejos y además gravemente contaminante. Enrique, por favor. Lourdes, pasando al terreno de los hidrocarburos, también hace pocas semanas conocimos los resultados financieros de Pemex. Si acumulamos estos resultados de los últimos 4 trimestres, encontramos una pérdida que rebasa los 800,000 millones de pesos. ¿Es viable Pemex en este contexto que describías de un mundo que está dejando a un lado los hidrocarburos y está buscando energías limpias, energías renovables, y además en una empresa que por una estrategia de muchos años se usó para transferir recursos al gobierno federal? ¿Es viable una empresa que está funcionando así, Lourdes? Yo creo que Pemex, tal y como está operando hoy en día, no es viable. La única manera de hacer Pemex viable es haciéndola mucho más pequeña, haciéndola una empresa que se dedique a lo que realmente es competitiva, una empresa que podría ser de exploración y producción de hidrocarburos, pero la idea de que Pemex haga todo al costo que sea, ya nos está costando muchísimo a los mexicanos. ¿Y por qué nos está costando muchísimo a los mexicanos? Porque Pemex ya perdió su grado de inversión, ya está en riesgo la calificación crediticia del propio soberano. Con este gran cambio que estaba yo hablando en el mundo hacia la transición energética, Pemex no va a tener acceso a financiamientos tanto por cuestiones de sus propias finanzas como por cuestiones de su operación. Y bueno, esta insistencia, por ejemplo, en que Pemex sea una empresa que se dedique a la refinación, cuando no es competitiva, cuando pierde dinero de la manera que lo hace y cuando además, dado que el crudo mexicano es crudo pesado con alto contenido de azufre y además el proceso de refinación mexicano genera 30% de combustóleo por cada barril para el cual no hay mercado, estamos creando un hoyo del cual yo cada vez veo más difícil que podamos salir. O sea, esta lógica de Pemex va a producir combustóleo que la CFE va a quemar y esto va a hacer que todos seamos autosuficientes, es una visión que técnicamente no es factible, porque además hay un tema. Pemex no ha sido capaz de relevar la producción petrolera y sí se le han dado los recursos. O sea, esta idea de que es que no se le han dado los recursos, basta ver cómo está la inversión que se le ha dado
año tras año tras año a Pemex y los resultados que Pemex ha dado. Entonces, yo lo veo con muchísima preocupación, que Pemex se está volviendo un hoyo negro. La deuda de Pemex es enorme y pues no se ve que se estén tomando las estrategias adecuadas, por lo menos acordes a lo que hacen otras empresas para salir de situaciones muchísimo menos complejas que la que tiene Pemex. Con toda claridad explicado, Lourdes, sobre todo con la caída de la producción, con la caída de los precios y con un sistema operativo y de producción arcaico, parece, pero tocaste un punto central ahí que lo tengo en mis pendientes, la autosuficiencia petrolera, de combustibles y eléctrica. ¿Eso es viable en el mundo actual, en el siglo XXI? ¿Es viable la autosuficiencia? Nadie lo hace, pero además ningún país lo hace, pero además si quisiéramos tener esa autosuficiencia, tendríamos que tener una diversificación seria de la matriz energética, aprovechar el enorme potencial que México tiene en energías renovables, eólica, solar, geotermia, maremotriz, todo, el gas natural, todo, y no lo estamos haciendo. Estamos con una visión de el petróleo nos va a salvar, el petróleo nos va a dar soberanía, y además con una visión de ya no voy a exportar. Entonces, a mí la verdad me encantaría preguntarle al secretario de Hacienda, pues cómo ve las finanzas, porque ya no vas a exportar petróleo. Nada más vas a sacar el petróleo que vas a refinar para autoconsumo. No eres eficiente en ese proceso, pero no importa. Y el petróleo es el que va a ser el motor de la economía mexicana. De verdad, a mí me cuesta muchísimo trabajo entenderlo, porque todavía en una época de Cantarell, recordemos yacimiento gigante que tuvo México, mega gigante, o sea, fue una maravilla que llegó a dar 2 millones de barriles día. Ya no tenemos un Cantarell, Comalosap también ya está en declinación, entonces cada vez producir un barril en México cada vez es más costoso. Pemex no ha sido capaz de reducir sus costos de producción y ser competitivo, y cada vez vamos a entrar a un mundo donde el tema del precio del petróleo pues va a ser una cuestión. Entonces, pues la verdad es que yo lo veo honestamente con muchísima preocupación, el tema de Pemex y la viabilidad de Pemex. Gracias, doctora. Víctor, por favor, adelante. Sí, dada la naturaleza de los proyectos energéticos que son de largo plazo, ya lo comentábamos antes, pues todas las empresas que han invertido en el sector tienen la mirada puesta en el marco jurídico. Lo comento porque el presidente estuvo este viernes pasado en Baja California Sur y ahí dijo que se está buscando llegar a un acuerdo con los pueblos yaquis para la modificación del gasoducto Guaymas El Oro, dice, porque les pasaron el gasoducto en el pueblo, todo se hacía a la fuerza, no había diálogo. Varios gasoductos han reportado problemas legales por conflictos sociales, eso por un lado, y por otro, el tema que ya mencionabas, Lourdes, el de los gasoductos de CFE, que también fue un conflicto pues largo, con empresas que invirtieron en el país y que bueno, finalmente se resolvió. Pero aquí el tema es el precedente, ¿no? Mira, yo te diría, hay un tema bien importante y es, particularmente en este gasoducto de los yaquis, se llevó a cabo una consulta indígena en el cual participaron todos los distintos pueblos yaquis para buscar el acuerdo. Hubo uno que es el de Vacum, que estuvo en contra y pidió un cambio en el trazo, y ahí hubo una serie de negociaciones que no culminaron. Pero mi punto central es, la reforma energética estableció todo el tema social con la obligación para todos los proyectos de llevar a cabo la consulta indígena, las evaluaciones de impacto social y llegar a acuerdos con las comunidades. El gobierno anterior no lo hizo, este gobierno tampoco ha emitido una ley indígena, una ley que norme el 169 del OIT, que es fundamental. Las evaluaciones de impacto social quizás no eran maravillosas, era la primera vez que se hacían en México, pero era un principio a partir del cual se podía ir construyendo justamente para que se lograran los consensos. Ese es el trabajo del gobierno. El gobierno tiene que conciliar a las comunidades con las empresas y garantizar que se respete la ley. Entonces, creo que allá hubo mucho trabajo que se hizo, al cual tampoco se le está dando ninguna continuidad. Además, hay un tema importante,
y es que no puedes mezclar y a tomar, digamos, alguna cuestión que esté mal y ponérselo a todo, porque entonces lo que va a acabar pasando es que nadie va a querer invertir en México. Si hacemos consultas, Patito, de levantar la mano y decides quitar una empresa que ya tiene invertido miles de millones de pesos, si decides cancelar un proyecto que ya está a media construcción, o decides cambiar las reglas de juego como se hizo con el decreto del SENACE a empresas que están a punto de entrar a despachar energía, pues lo único que vas a hacer es que nadie quiere invertir en México, ni mexicanos ni extranjeros, porque ¿cuál es la certeza jurídica que puedes tener si te están cambiando la regla? Entonces, esta visión de el gobierno lo va a hacer todo, me parece que es impensable en una economía como la economía mexicana, pero pues creo que justamente ese es un tema de discusión y un tema que tiene una base ideológica y una manera de pensar el mundo que desde mi punto de vista no tiene nada que ver ni con el mundo hacia donde vamos siglo XXI, ni con lo que es México, la 15ª economía mundial. Enrique, adelante. Lourdes, el caso Lozoya se va a utilizar, es la percepción que tenemos algunos, para decir, miren, las prácticas de la administración anterior y las asociadas a la reforma y a la apertura estuvieron llenas de corrupción. ¿Cuál es tu percepción a este respecto? Mira, yo creo que las cuestiones deberían de estarse viendo en el marco jurídico y decir que todo lo que se hizo en la reforma está corrupto es una falacia. La reforma energética integró unos parámetros de transparencia que no se habían visto nunca a nivel mundial. O sea, las rondas de licitación mexicanas, las que llevaba a cabo la CNH, en ninguna parte del mundo se habían hecho con tanta transparencia, al grado que algunos ministros e incluso empresas nos decían, pero ¿cómo lo hacen de esta manera tan abierta? Y ahí está todo. Cualquiera puede revisar cómo se hicieron desde el diseño de los contratos, la selección de áreas, las licitaciones y por qué ganó, quién ganó. De igual manera, México hizo un esfuerzo para entrar a la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas con un plan muy ambicioso que se negoció con la sociedad civil, con el sector privado y con el gobierno para transparentar todas las actividades, los ingresos que se hacían en el sector energético y en el sector minero, donde realmente nos palomearon fue en la parte energética. Las subastas eléctricas mexicanas que lograron los precios más bajos en energías limpias, las están replicando en muchas partes del mundo. Digamos, es muy sorprendente porque nos han tomado como modelo de cómo hacer las cosas. Entonces, yo no digo que no haya cuestiones que deban investigarse y que si hay cuestiones de corrupción se deban castigar, se deben de probar primero jurídicamente y luego castigar, pero me parece que decir todo es corrupción es un discurso muy simple, muy sencillo y muy pegajoso con la gente. Pero el problema es que estás destruyendo cuestiones que te podrían ser útiles. Yo creo que hay muchos elementos aquí que le podrían ser muy útiles al gobierno mexicano. En esta administración, particularmente el sector energético, pues ha habido muchísimas asignaciones directas, cosas que en el gobierno anterior pues justamente se buscaba limitar, y gran parte de las controversias que llegó a haber con Pemex, por ejemplo, era el tema de que tenía que haber licitaciones transparentes. Todo el diseño de cómo construir los gasoductos tuvo que ver justamente con tener procesos de licitaciones transparentes. Entonces, creo que es muy perjudicial tomar cosas, por ejemplo, de cómo se hicieron las cosas en el sector eléctrico antes de la reforma energética y decir, esto lo estamos pagando todos, cuando a lo mejor un error que en todo caso sería de CFE, porque era quien diseñaba los contratos y diseñaba los procesos de licitación, decir que esto impacta a todo el sector. Lourdes, es un panorama amplio, complejo.
donde me parece en toda esta narrativa política hay una alta carga ideológica y es difícil porque tú dices, bueno, aquí debiera prevalecer el argumento técnico, el análisis de las plantas, de las refinerías, qué funciona, cómo está el mercado internacional, y aquí estamos haciendo a un lado toda ese proceso racional de análisis y de diagnóstico. Se nos termina el tiempo, lamentablemente. Víctor Piz, comentarios finales y conclusiones, por favor. Sí, gracias, Leonardo. Pues creo que es claro, ¿no?, que en medio de este debate energético sí hay que debatir en un carril lo que es la utilidad y la legalidad de la reforma energética de 2013, y en otro carril pues tiene que ir el tema de la corrupción, y ese tema pues lleva muchas ligas, ¿no? Ligas político-electorales sin duda, y pues nada más agradecer a Lourdes su presencia esta noche. Creo que ha sido muy, muy útil pues para entender el contexto en el que está el sector energético en México y también los cambios que se están dando en el mundo. Gracias. Enrique, muchas gracias a ustedes. Lourdes, un mensaje que creo que es con el que nos quedamos es que la energía en el mundo va a cambiar. Hagamos lo que hagamos en México, nos guste o no nos guste. Entonces, más vale que asumamos ese hecho para no darnos un frentazo dentro de 3, 4, 5, 6 años y nos demos cuenta que la apuesta que hicimos pues no funcionó. Hoy ya se puede anticipar, no va a funcionar porque el entorno energético mundial va a cambiar. No sé si coincidas con este hecho. Efectivamente, Enrique, yo creo que México necesita una política energética que puede ser tan nacionalista como uno desee, pero tiene que tener una visión de futuro. A mí me encantaría que quien esté diseñando la política energética sea alguien que tiene menos de 40 años, con una visión muy clara de hacia dónde vamos y no pensando en lo que pasó en México en 1938. Yo no digo que neguemos nuestra historia, es muy importante conocer nuestra historia, pero también hay que ver hacia dónde se está moviendo el mundo y cuál es nuestra fortaleza, y nuestra fortaleza está en el futuro, no en el pasado. Muchas gracias. Profunda reflexión, doctora. Te agradecemos profundamente, muy enriquecedor entender el escenario y el panorama. Te agradecemos enormemente y te convocamos a que sigamos en contacto porque este debate no va a concluir ahí, va a continuar todavía por los meses y años por venir. Muchas gracias a la doctora Lourdes Melgar. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bienvenida, muy buenas noches. Gracias, Víctor Piz. Gracias, buenas noches. Enrique Quintana, gracias, buenas noches. Llegamos al tiempo. Le agradecemos a usted profundamente la gentileza de su atención a La Silla Roja, aquí puntualmente el próximo domingo a las 9 de la noche. Buenas noches.